Es decir, que el estudiante tiene la potestad de inscribir unidades curriculares que considere que tributen, pero pueden ser de otra mención. Exacto, gracias por la corrección transdisciplinaria. Sí. Entonces, fíjense, multidisciplinarias son metodología de investigación, esas que son obligatorias para todas las carreras, pero son obligatorias para todas las carreras, pero no son exclusivas de la mención. Esas son las multidisciplinarias. Entonces, fíjense, este curso, esta unidad curricular, básicamente busca o tiene como objetivo, primero que ustedes puedan ir, porque les estoy echando toda la cháchara, porque la metodología a partir de esta semana es que yo les voy a enviar por correo electrónico el material de la clase presencial el día antes. De manera que cuando lleguemos, ustedes abran y ya tienen allí las láminas, lo que vayamos a hacer, algún video, etc. ¿Sí? Yo les había enviado un material por correo electrónico, ¿sí? Que lo vamos a discutir en la clase de hoy. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no les envié otro material? Porque ya teníamos un material previo, que era ese, ¿cierto? A partir de la próxima clase, yo el martes antes de la clase, yo les envío un correo electrónico, ¿sí? No vamos a utilizar grupo de WhatsApp o Telegram porque yo mi teléfono, yo tengo un teléfono como de emergencia, la línea no está a mi nombre, no tengo ahorita teléfono personal. Estoy víctima, bueno, los amigos de los agentes, y era nuevo el teléfono. Entonces prefiero no utilizar ese número por ahora, vamos a comunicarnos por correo electrónico, ¿sí? ¿Qué vamos a discutir hoy? Primero, el plan de evaluación, o la propuesta de evaluación, porque esta unidad curricular tenía una dinámica hace 3 años y medio cuando se empezó a dictar, ¿verdad? Que ha cambiado. Me he dado cuenta que debemos cambiarla, y entonces en ese sentido vamos a tratar de trabajar una propuesta que sea más acorde con las condiciones de entrada de los estudiantes que tenemos. Porque ¿qué sucede? Hacer nuestra malla curricular como es, al estar los PNF configurados como están, tenemos estudiantes que prácticamente han salido del trayecto inicial e inscriben extra, por ejemplo, o estudiantes que ya han visto montaje, conversión de montaje 1, proporción de montaje 2, taller de edición no lineal, y entonces inscriben extra. Es decir, no hay, digamos, un equiparamiento desde el punto de vista de los trayectos y los lapsos que han seguido no son iguales, de manera que vamos a tratar de orientarlos a que puedan ustedes entonces cumplir el objetivo de la unidad curricular, que es básicamente primero definir lo que es la composición digital, y eso con suficiente sustento académico, porque composición digital básicamente es una traducción de digital compositing, que en su origen de eso se trata. Entonces, ¿por qué se llama composición digital? Pues son sus principios fundamentales, y desde el punto de vista práctico, entonces manejar algunas herramientas asistidas por computadora que nos permiten hacer composición digital con el objetivo, eso lo vamos a ver en otro material que les voy a pasar ahorita, de tributar a la identidad visual de la pieza gráfica, ¿sí? Ya sea que la pieza gráfica sea completamente animada, o que, como sucede muchísimas veces, tenga elementos de composición digital que sean necesarios para completar un cortometraje, una película, eso independientemente del formato y del género. Es decir, puede ser cine, puede ser televisión, puede ser audiovisuales para dispositivos, etcétera, ¿sí? O independientemente del género. No me refiero al género, me refiero a la forma general de una pieza audiovisual que sirve para su clasificación, ¿sí? Que si drama, comedia, animación, ficción, acción, etcétera, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿qué nos vamos a llevar en la clase de hoy? Una definición académicamente válida de composición digital, sobre la cual vamos a trabajar, ¿sí? Y una propuesta de trabajo para las clases. Les adelanto, en la clase, como me están pidiendo presencialidad, ¿verdad? Y se los digo porque me lo pidieron desde mi superior inmediato, la profesora Yasmin, ¿verdad? Sí me dijo que tenía que ser presencial, es decir, no habría posibilidad de negociar que sea semipresencial. Como otras unidades curriculares tengo entendido que han venido dictándose siempre a distancia, etc. Yo tuve muchos problemas el periodo pasado, pues se me inscribieron un grupo de estudiantes, y por el tema de la zona donde yo vivo, no tener internet, no se pudo avanzar. O sea, esa parte de la virtualidad no funcionó, porque depende de los dispositivos que tenga el docente
y de lo positivo que tenga la universidad en el caso de estudiantes que en su lugar de trabajo, en su residencia, no tengan, que muchos tenemos ese problema. Entonces lo primero es el contrato presencial, y este es el horario, 9:15 a 12:15, ¿cierto? Entonces las clases van a estar configuradas de la siguiente manera: la primera hora y media, ¿verdad? Es decir, de 9:15 a 10:45, ¿verdad? O tal vez hasta un poquito antes, como hasta las 10:30, vamos a dictar o a presentar toda una serie de contenidos que tienen que ver con la teorización alrededor del diseño gráfico y la composición digital. Es decir, vamos a ver algunos elementos de diseño gráfico, algunos elementos de composición de la imagen, que de cualquier manera representan principios que se cumplen en la composición digital. Es decir, la composición digital es ya un área de profesionalización, pero que no está reñida con los principios básicos de la composición de la imagen, ¿sí? No sé si han escuchado en clases previas o en el proyecto inicial valores de plano, la regla de los tercios, la regla de la sección áurea, etc. ¿Han escuchado todo eso? Sí. Más o menos eso se cumple también en la composición digital, porque estás tributando a la identidad gráfica de una pieza audiovisual que de cualquier manera se construye en base a esos parámetros, ¿sí? Entonces es importante repasarlo y tomar de ellos lo que nos sirve para hacer composición con algunos ejemplos. Vamos a ver algunos elementos también de diseño gráfico básico, ¿sí? Que nos sirven a la hora de establecer parámetros que nos permitan hacer composición. Luego vamos a dar un segmento, ¿verdad? Pudiéramos llamarlo receso libre de unos 10 minutos, máximo 15, dependiendo de cómo haya ido la cosa. Para luego entonces la última parte del encuentro presencial lo dedicamos a trabajar un poco ya en la computadora con las herramientas. Hoy no lo vamos a hacer, ¿sí? Yo tendría que enviarles previamente un material con una orientación, ¿verdad? Y vamos a estar trabajando de manera, vamos a decirlo, más instrumental que otra cosa, ¿sí? Con la suite de Adobe, específicamente con Photoshop, tal vez si da chance un poquito de Adobe Illustrator, y básicamente After Effects, ¿sí? O sea, el fuerte de la unidad curricular es los rudimentos básicos sobre el uso de esa herramienta asistida por computadora, After Effects, ¿sí? De entrada les digo, puede ser posible que algunos de ustedes nunca en su vida hayan tocado After Effects, así como puede haber estudiantes que inscriben esta unidad curricular y no solamente tienen mucha experiencia en el uso de la herramienta, sino que inclusive ya trabajan en eso, ya están en el campo. Eso pasa, porque uno se lo ha conseguido a lo largo de todos estos años. Entonces la idea es que cuando sea así, ¿verdad?, podamos crear una comunidad de estudio y aprendizaje, ¿verdad?, entre todos consensuadamente, donde, digamos, al que tenga, vamos a decirlo, oportunidades de mejora, ¿verdad?, lo ayudamos. Y al que sea muy bueno, le exigimos. Eso es lo lógico, ¿no? El que es muy bueno, se le exige más para que sea mejor. Y lo apoyamos entre todos. El que tenga oportunidad de mejora, entonces entre todos lo ayudamos. Quiero decir que esto no se trata de una transmisión unidireccional de conocimiento. No tiene sentido. Vamos a tratar de trabajar y colaborar entre todos con miras a, yo supongo que si están llamando a la presencialidad, deberá haber muestras académicas. Supongo. Eso no tengo cómo afirmarlo por lo menos esta semana. Tendría que preguntarle a la profe. Pero con eso en mente vamos a hacerlo, ¿sí? Ajá, tú me ibas a decir algo. Que se los programas ya están instalados. Sí. Sí, a mí no hay. En esto que fue Photoshop y Illustrator. No está eso, no, búscate en la carpeta de debe estar After Effects, en la carpeta de inicio. Ahí está la suya. ¿Tiene After Effects? ¿Dónde, profe? Esos son los que vamos a usar. ¿En qué parte de aquí? Porque no veo nada. Baja. A ver si la barra está aquí abajo. Baja. After Effects. Y es el CS5, es el viejito. Sí. Aquí están instalados todos. Sí, aquí están instalados todos. Bueno, como les venía comentando, entonces la primera parte vamos a trabajar algunos elementos teóricos, ¿verdad?, con una aplicabilidad, por supuesto, siempre, que tienen que ver con esas áreas, la composición digital en sí, elementos de diseño gráfico, elementos de lo que se denomina obtención del discurso visual de una imagen,
¿sí? Y en ese sentido, bueno, yo parto de una premisa que en su momento citó, que en su momento, indicó, o que proviene de un cineasta galés, muy reconocido en su momento. Yo no sé si ya falleció, pero tuvo películas muy reconocidas en su momento. Peter Greenaway. ¿Han escuchado hablar de ese cineasta? Bueno, si no me han escuchado hablar de él, investiguen en su momento. Él tiene películas muy interesantes. Él además es artista plástico, ¿sí? Y Peter Greenaway en su momento decía en una entrevista, hará unos 10 o 15 años, y eso es importante acordarlo, que bueno, que él como cineasta profesional entendía que en el cine y en la televisión, y bueno, ahorita con el boom de las redes sociales y la revolución de los flujos de información, pues resulta que él decía, producimos tantas imágenes que ya ninguna nos impresiona. Y además el cine ya desde aquel tiempo había caído en un uso digamos en un aprovechamiento, en un calado, en una penetración demasiado importante del paradigma del cine. Él decía en esa entrevista, bueno, cuando yo veo una película, ya de entrada sé quién es el bueno y sé quién es el malo. Y tengo entendido ya muchos elementos porque está construida paradigmáticamente. Ese término paradigma se menciona mucho en las clases de guión. Es decir, cuando veo cine, a la usanza clásica, sobre todo cine de género, cine industrial, cine para consumo masivo y también cine de arte y ensayo, ya muchas cosas están dichas desde el principio y más o menos todos sabemos para dónde va, ¿sí? Porque para eso hay un género, para eso hay un mercado de distribución, etcétera, todo eso está más o menos preconfigurado y el espectador de cualquier manera lo sabe, independientemente que sea especialista o esté interesado o no en el cine. Puede estar pagando simplemente por consumir un bien cultural, que es una película, ¿sí? Entonces, en ese sentido, Greenaway decía eso, producimos tantas imágenes que ya ninguna nos impresiona. Hemos llegado a un nivel de sofisticación en el uso de las herramientas asistidas por computadora para la producción de imágenes que ya la composición digital, ojo, no la animación, no el cine de animación, estoy hablando de composición digital, es decir, un segmento profesional que tributa a la construcción de películas, ¿sí? Es un campo de profesionalización. Y no obstante eso, los niveles de sofisticación que eso tiene, sobre todo, digamos, en los espacios geohistóricos donde hay un mayor acceso a la tecnología, ¿verdad? Resulta ser que esas imágenes tampoco impresionan tanto. Y les pongo un ejemplo. Hay una película extraordinariamente buena, desde todo punto de vista, de un director llamado William Friedkin. Se llama El Exorcista. Una película de hace unos 45 años, no sé si la han escuchado, es un clásico del cine, digamos, occidental, ¿no? Esa película, más allá de todo lo bueno que tiene, se caracteriza porque los efectos visuales son electromecánicos, es decir, fueron producidos directamente en el set físicamente, prácticamente no tiene elementos digitales. Lo cual no significa, por el video que yo les pasé, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, que la composición visual no se haga en el cine. Prácticamente se hace desde los albores del cine, la composición visual. Y eso es una definición bien interesante que nos vamos a llevar en la clase de hoy. Una cosa es composición visual, ¿verdad? Y otra composición digital. Entonces aquí en la UNEARTE salomónicamente la llamaron composición digital visual cuando fueron redactados los PNF hace ya unos 15 años por los especialistas, que en ese momento, bueno, yo soy fundador también del PNF, es decir, en la primera cohorte yo fui parte del, y sigo siendo parte de los facilitadores, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que debemos poder distinguir qué es composición visual, eso siempre se ha hecho en el cine, y cuando es asistida por ordenador es composición digital, y sigue siendo visual. Y bebe de los elementos clásicos de la composición de la imagen, de los valores de plano, del diseño gráfico, la teoría del color, de la psicología del color, todo eso entra en juego. Solamente que ahora, digamos, la generación vuestra tiene la ventaja de que tiene un campo de aplicación muchísimo más extenso que el mero cine y que la mera televisión, que ya empieza a ser un paradigma más de mi generación, es decir, de lo que tenemos de 40 años para arriba, ¿sí? Ustedes ven poca televisión, por lo general como consumo cultural,
O sea, se abastecen culturalmente o consumen contenidos culturales más a través de dispositivos móviles o de dispositivos de escritorio con conexión a Internet. Pero resulta que también esos dispositivos ya permiten no solamente interaccionar, sino que permiten crear contenidos. La televisión con la que yo me crié cuando era un infante y cuando era un adolescente no me permitía a mí crear el contenido. Los dispositivos móviles y este tipo de herramientas les permiten a ustedes cada vez con mayor facilidad crear contenidos, ¿sí? ¿Qué es, por ejemplo, Canva? Bueno, es una herramienta que yo dispongo de ella o por internet o porque la descargo en un dispositivo. Ya no hace falta tener, ¿verdad?, una herramienta informática muy sofisticada para poder hacer diseño gráfico y composición visual, composición digital, para una pieza audiovisual que pudiera tener inclusive un fin profesional. Y lo puedo hacer con una herramienta tan sencilla como Canva, cumpliendo con más o menos lo mismo. ¿Qué es lo que te aporta Canva? Bueno, todo un sistema, digamos, de construcción y de pensamiento que el usuario final debe comprender, pero es un uso instrumental. Es decir, no te interesa aprender los principios de diseño gráfico. Entonces ya Canva te coloca paletas de colores, te coloca combinaciones de fuentes, te coloca sistemas de composición de la imagen que cuando tú los analizas desde el punto de vista profesional, vamos, que para eso están ustedes en la universidad, ¿verdad?, serán entonces unos usuarios más avanzados, inclusive más críticos de un programa como Canva. Esa es la idea, ¿sí? Porque entre otras cosas el pregrado universitario existe, ¿verdad?, para dotar al participante, al egresado de un pregrado universitario, no solo de un pregrado, del manejo del lenguaje técnico y herramientas técnicas, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Cuando ustedes ven a dos médicos hablando entre sí, ¿han visto a dos médicos hablando entre sí? Hablando de un caso, de un paciente, se dan cuenta que su sistema de comunicación es estrictamente técnico. Que no, mira que tiene como un dolorcito por aquí, la persona. O sea, todo tiene de alguna manera, está codificado, ¿verdad?, para que pueda existir una adecuada. ¿Por qué? Porque es una vida la que está en juego, ¿sí? En el caso del pregrado universitario, justamente, lo que se busca es que ustedes puedan no solamente usar las herramientas, sino comprender en qué se basa su uso, por qué la composición digital es digital y por qué la composición visual es visual, cuáles son sus principios, etcétera. Y cuando tengan acceso a una herramienta, entonces comprender ya por qué Canva te presenta lo que te presenta predigerido, porque es para usuarios que no están necesariamente interesados en esos principios. Entonces te facilita el camino. O Pinterest, por ejemplo, que es una herramienta inspiracional, una red social inspiracional, ¿sí? Ustedes saben que cada red social tiene más o menos un perfil de usuario, ¿sí? Entonces Pinterest es básicamente inspiracional y por eso está tan basada en imagen y color, pero más hacia la emotividad, ¿sí? Entonces, como les decía, si tenemos internet, yo me voy a tomar el tiempo de pedirles que ubiquen o que descarguen o abran simplemente allí los dos materiales escritos. No tienes internet. Necesito la contraseña. Y aquí piden contraseña. Tú tienes, veo que tú tienes internet. Tú tienes. No estás teniendo suerte con las computadoras hoy, si ya estás teniendo entonces. No, bueno, en el transcurso de la semana yo tendré que ir viendo cuáles tenemos. Tú sí tienes internet. Parece que sí, estoy viendo. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa mientras nos ponemos de acuerdo. Ubícate con la compañera por lo menos este rato de la clase. Ajá, abran. Sí, tengo. Abran allí los dos materiales que les pedí. Mientras los abren, yo voy a ingresar en aquella y voy a descargar y les voy a pasar a los correos un tercer material que ya tiene que ver con la parte de evaluación, etc. Pero bueno, hasta ahora recapitulando, en la primera parte vamos a ver algunos contenidos escritos, ¿verdad? Algunas presentaciones en pantalla que tienen que ver con los movimientos teóricos que giran alrededor de lo que es la composición visual, con base en referencias que ya están validadas, ¿sí? Libros que han sido publicados, artículos en revistas especializadas, audiovisuales de especialistas, etc. Eso lo vamos a hacer en la primera parte. Y en la segunda parte, a partir de la próxima clase, entonces, algo de práctica con las herramientas asistidas por computador. Así van a ser todas las clases. Lo que sí quisiera ponerme ya de acuerdo con ustedes, porque bueno, aquí tenemos 5, eso es la mitad más uno de los 9 que tengo inscritos, así podemos tomar la decisión.
es la propuesta de evaluación, porque como yo administraba la materia, la unidad curricular en el pasado, definitivamente siempre daba problemas. Entonces vamos a cambiarlo, ¿sí? En consenso, en las viviendas comunes de los Yanomami, ¿verdad? Esas necesidades materiales espirituales también están abastecidas por la propia comunidad sin necesidad aparente de contacto con otras comunidades. Es decir, hay uno, tal vez el término antropológicamente no sea el correcto, pero lo asomo, hay algunos rituales, algunas prácticas, ¿verdad? Hay algún intermediario, ¿verdad?, entre el mundo cosmogónico del Yanomami y la propia comunidad. Hay unas jerarquizaciones, hay un intercambio del lenguaje, etcétera, que de alguna manera comporta la satisfacción de las necesidades espirituales de la comunidad que decide vivir allá en comunidad, ¿cierto? Hay una satisfacción, en ambos casos autoabastecida por la propia comunidad, y por eso es que desde hace más de 15.000 años eso viene funcionando más o menos de la misma manera. Es decir, es difícil afirmar que ellos no están satisfechos con eso, porque si no estuviesen satisfechos de alguna manera hubiesen buscado cambiarlo, ¿cierto? Y sin embargo eso se mantiene. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa cuando hay una comunidad, un colectivo, un grupo social, etcétera, un grupo humano, desde sus propios individuos, por supuesto, ¿verdad?, que considera que no todo lo que requiere para la satisfacción de sus necesidades materiales o de sus necesidades espirituales lo puede conseguir en su propio entorno comunitario inmediato como los Yanomami? ¿Qué pasa? Lo busca en otro lugar, ¿cierto? Es decir, si yo considero en este momento que, ¿verdad?, necesito tomarme un café y yo no lo, y vivimos en comunidad y no lo podemos autoabastecer, autoproducir, etcétera, y con eso mantenernos satisfechos per secula seculorum, ¿verdad? Voy y busco el café en un lugar donde con toda seguridad otro grupo humano produce eso que se denomina un bien, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pasa que entre aquel grupo humano que produce lo que a mí me parece que yo necesito, ¿qué existe? Existe comunicación, pero como superestructura existe un mercado. Es decir, algo viene de aquí para acá y algo pasa de allá para acá. Hay un intercambio, un mercado. Eso pasa con cada una de las imágenes que ustedes producen, con cada una de las imágenes que ustedes consumen. En el marco de la cultura visual, ese intercambio, si leyeron el material de la doctora Mariela Santos, se darán cuenta que ella concluye que hay una preponderancia de la cultura visual, pero esa preponderancia se da en un sistema de mercado, y eso es muy importante también, no lo dice el material, pero lo estamos complementando aquí en la clase, lo estamos completando la reflexión, ¿sí?, que desde el punto de vista teórico adelanta la autora, que es una autora validada académicamente para decir eso, ¿sí? Ahí hizo su doctorado en España también. Entonces, ¿por qué esto es importante? Yo no diría que es lo más importante, pero es muy importante, porque resulta que entonces la orientación de la unidad curricular, la orientación de la universidad, etcétera, se da en ese marco. La UNEARTE, por diseño, si han leído el documento de la misión Alma Mater, ¿verdad?, de alguna manera reconoce que hay una determinada realidad y busca, ¿verdad?, preponderantemente formar profesionales en lo que se denomina el pensamiento sociocrítico, es decir, búsqueda del conocimiento, pero también intención de transformar la realidad. Eso es el pensamiento sociocrítico sobre el cual está cimentada la UNEARTE. Es decir, no quedarnos simplemente con el uso instrumental de las herramientas o con el origen teórico, que para eso estamos leyendo y vamos a practicar más a las dos cosas, ¿sí? Y eso es importante, pero con mira a la transformación de la realidad desde el reconocimiento de la propia, desde mi individualidad y desde la otredad y desde la comunidad, ¿sí? Por eso entonces el proyecto artístico comunitario, por eso es transdisciplinario, etcétera. Eso es importante, ¿por qué? Porque todo eso se da en el marco de la cultura visual. Entonces las imágenes cada vez tienen, digamos, más poder, no solamente informativo, sino el propio poder expresivo que ya tenían desde que existe la plástica. Tenían un poder expresivo y además tenían un poder artístico. Entonces la primera pregunta, ¿verdad?,
que yo siempre hago, bueno, tenía varios años sin hacerla porque no estábamos viniendo aquí al recinto, al CREA, antes se llamaba SECA, ahora se llama CREA. Yo le pregunto al estudiantado bueno, si esta es una universidad de arte y estamos en el marco de una cultura preponderantemente de consumo y que además es preponderantemente visual, ¿dónde queda el arte en todo esto? ¿Sí? ¿Dónde está el arte allí? En las obras que hacemos. En lo que haces, ¿verdad? Ajá. Es decir, en tus obras que tienen una intención artística. Por ejemplo, tal vez por ahí van los tiros. Ajá, ¿dónde más está el arte? Y en una cultura de consumo visual, donde las imágenes se producen por miles de millones diariamente. ¿Sí? ¿Dónde queda el arte? Allí, para ustedes, según su percepción. ¿Hay espacio para el arte allí? ¿O es todo simplemente un intercambio de bienes? Sí hay. Sí hay espacio para el arte. Porque si haces todo con intención de vender, Ajá. se nota. Se nota cuando tú haces algo con la intención de vender. Sí. Ok. Ajá. Porque tendría un fin estrictamente o meramente comercial. Sí. Por ejemplo, a ver, bueno, el logo justamente que tienes allí de los Leones del Caracas, esa es una imagen creada con el fin de informar, expresar, es una imagen artística, es una imagen para vender. ¿Qué sería ese logo específico, por ejemplo? La gorra para vender. Es una imagen, primero es una imagen, lo reconocemos En esta como gorra es para vender específicamente. Para vender. el bien. En esta gorra específicamente. La imagen ha sido creada para venderlo, como bien. Para representar el Representa, ajá, porque crea alrededor de ella un espíritu de cuerpo, ¿cierto? Es decir, el que ve esa imagen se siente identificado con la imagen, si es fanático de los Leones de Caracas, como yo, por ejemplo, ¿verdad? Y si es fanático de los Navegantes del Magallanes, actuales campeones, por cierto, entonces le generará un espíritu de cuerpo Contrario. contrario, pero también alrededor, digamos, del mismo uso social, que es el deporte y tal, y qué sé yo, ¿no? Porque antropológicamente el deporte siempre ha tenido una importancia, ¿sí? Sí. Entonces, los Leones de Caracas son una expresión empresarial de un sistema de consumo del deporte como actividad. Por eso el fanático paga por ir al estadio, o paga un servicio de televisión por cable para verlo por televisión. Está consumiendo el hecho deportivo como espectador, dígame. Sí, ahorita no se puede mucho. ¿Ir para el estadio? No, lo de verlo en televisión. No, bueno, y más cuando sale la luz, pues yo por lo menos tengo luz de anoche. No pude ver el partido de las Grandes Ligas. Entonces, fíjense, porque no siempre es así. O sea, no siempre tú produces la imagen para convocar alrededor de ella desde el punto de vista de un espíritu de cuerpo colectivo, pero puedes tener una necesidad expresiva individual y no necesariamente asistir a un mercado. Por ejemplo, tú tienes un tatuaje, ese tatuaje es una imagen y te lo hizo un profesional, un tatuador, ¿cierto? Ajá. ¿Qué quieres expresar tú con esa imagen? Desde el punto de vista del tatuaje, porque la tienes en tu piel, siempre va a estar contigo. Suponemos entonces que para ti tiene una importancia. Entonces, esa imagen, ¿verdad? Que es una imagen, tú la consideras artística. ¿Por qué la consideras artística? Bueno, primero que nada porque la hizo un artista que es un tatuador. Ok. Y segundo porque tiene un significado detrás de. Tiene un significado detrás de que de alguna manera tú lo quieres tener allí y no tiene ningún problema en que los demás lo vean. Exactamente, bien, entonces tiene un significado. Entonces las imágenes tienen y comportan significados. Y eso es un concepto lingüístico, pero que también tiene elementos psicológicos. Porque nosotros tenemos un sustrato visual que nos permite, a menos que exista una determinada discapacidad, ¿verdad?, hacer aprehensible determinados elementos que llegan a nosotros como estímulo, ¿sí? Es decir, a través del aparato visual, a través del aparato auditivo, recibimos estímulos. Si las variaciones de energía que hay alrededor son perceptibles por el ojo, ¿sí? ¿Qué es el color? Simplemente un gradiente de energía, ¿sí? ¿Qué es la profundidad? Porque la visión del ser humano es telemétrica. Existe básicamente para determinar distancias, no áreas, como la visión de los peces. La visión del ser humano es telemétrica. ¿Y por qué telemétrica? Porque originalmente el ser humano era cazador, necesitaba saber a qué distancia estaba el mamut, la foca, la cosa y tal, ¿cierto? O qué distancia recorrer para llegar a la fuente de agua, etcétera. Eso se quedó en nuestro sustrato biológico. Y luego los artistas y luego los cineastas lo pusieron a su favor. Hay un concepto fundamental en el cine, no sé, para quienes han visto tal vez dirección o cámara, que es la profundidad de campo.
¿Han escuchado ese término? Profundidad de campo, en las clases de cinematografía, dirección, etcétera. ¿Qué es la profundidad de campo? Bueno, el apresto técnico que le permite al director o al director de fotografía, independientemente de la distancia en la que estén todos los elementos profílmicos, es decir, los que están delante de la cámara, que todos estén enfocados. Entonces yo juego con la profundidad de campo. Ustedes se darán cuenta que en ciertas escenas, ¿verdad?, yo tengo, por ejemplo, al intérprete y desenfoco lo de atrás. ¿Sí? O al contrario, hay películas donde es muy importante que todos los elementos, independientemente de la distancia, estén enfocados todos, porque me interesa como establecer allí una capacidad expresiva, que todo ese mundo profundo es importante hasta el final. Hay una película extraordinaria que se llama Lawrence de Arabia, de un director británico, David Lean. Es una clase de profundidad de campo. Él de origen era montador, pero es una película donde tú tienes, porque es una película que se da en el desierto, y bueno, y para él era importante entonces que todos los elementos en ese desierto estuviesen enfocados, ¿sí? Porque eso determina una realidad psicológica. Entonces les venía diciendo que en ese mundo visual, ¿verdad?, donde algunas imágenes tienen un fin de consumo y otras no, es importante saber, ¿verdad?, dónde está el arte en todo esto, porque tal vez no todas las imágenes se produzcan con un fin artístico, ¿sí? O tal vez haya el uso de tecnologías estéticas para dotar de interés artístico, ¿verdad?, a una determinada construcción de imagen, que en este caso sería composición visual, ¿cierto? Pero sabemos necesariamente que ella va a ser un bien de consumo. Es decir, una cosa no necesariamente está reñida con la otra, es lo que quiero decir. Es decir, que una imagen, porque si no los cuadros de Picasso, ¿verdad?, que nadie discute que son arte, no se subastarían por millones de libras esterlinas allá en Sotheby's, en Londres, por ejemplo, ¿sí? Es decir, el arte no necesariamente está reñido. ¿Por qué? Porque hay un sistema social y económico producto de la revolución industrial para acá, siglo XVII, siglo XVIII para acá, que implica que los bienes se producen en masa, y el arte no escapa de eso, y el artista no escapa de estar en un sistema, ¿verdad?, de producción de bienes en masa, y no deja necesariamente de sentirse artista, ¿sí? Porque la universidad, y eso es muy importante, ¿y por qué le digo todo esto? Porque si vamos a ver el plan de evaluación, ¿verdad?, debemos tener claro por qué esta universidad es como es, y cualquier universidad desde un principio, ¿sí? Primero, ya les dije, los habilita ustedes para el uso de herramientas técnicas y manejarse en vocabulario técnico, ¿sí? Y segundo, porque la universidad a ustedes les otorga título de licenciado o licenciada, no les otorga el título de artista. Yo me puedo sentir artista. Yo he dicho aquí, y lo he dicho público, de manera pública y notoria, en el auditorio, cuando había reuniones de profesores y tal, hace muchos años, que eso se hacía mucho más que ahora. Yo, Carlos Castillo, de profesión ingeniero, y que tengo años haciendo postproducción, yo particularmente no me reconozco como artista. Yo reconozco artistas a otros, y estoy en esta universidad. ¿Por qué? Porque esta universidad no te va a formarte como artista. Y les pongo un ejemplo que tal vez puede ser cercano. Hace tiempo había un programa que se llamaba American Idol, no sé si ustedes lo recuerdan. Era un programa donde la gente cantaba y había un jurado allí que lo calificaba, ¿no? Llega una muchacha y está frente al productor ejecutivo del programa, Simon se llama él, no me acuerdo ahorita el apellido, ese mismo, ajá, que es el principal jurado, ¿no? La muchacha canta una, bueno, estaban haciendo las audiciones, no era el programa como está, estaban haciendo las audiciones. Cante ahí, hija. La niña canta, ¿no? Ajá. Y el señor le pregunta, ¿no?, en el marco de la audición, fuera de este espacio a donde tú viniste, ¿dónde tú haces eso que acabas de hacer? Y la muchacha le responde muy emocionada, porque bueno, estaba en la audición, dice, mire señor Simon, yo esto lo hago por lo general todos los fines de semana en casa de mi abuela, va mi mamá, va mi tía, van mis hermanitas y yo les canto a ellas. Eso es la mayor, siempre lo hago todos los sábados. El tipo le responde, muy bien, porque eso que acabas de hacer es válido para que lo hagas el próximo sábado en casa de tu abuela, frente a tu mamá, tu tía y tu hermanita. Aquí no tienes nada que buscar. Chao, ¿qué pasa el siguiente? Ahora, esa opinión de una persona que está en el circuito comercial de las artes, ¿verdad?, en este caso música, videoclip, espectáculo y tal,
porque nadie niega que él esté en ese circuito. ¿La descalifica a ella de su autopercepción como artista? Tal vez no, porque con toda seguridad su entorno familiar la valida como artista. En consecuencia, ser artista es un título que te lo da el cuerpo social. Y el cuerpo social tiene configuraciones, gradaciones. Nadie discute a esta altura del partido, por ejemplo, que Diosa Canales es un artista en Sábado Sensacional. Yo no sé si existe ese programa todavía por la televisión. ¿No existe? Ya que ya ni existe Diosa Canales como tal. No existe Diosa Canales, se fue por Está Perú. en repetición. Ah, Todo ok, es repetición. está en reposición. Bueno, pero en ese marco, ¿verdad? A Diosa Canales, que tiene una serie y tal, y qué sé yo, y tal, dentro de esa sensación, nadie discute que es un artista. Tal vez aquí en la sala más joven a cerrar, va a ser más difícil que la valían como artista, ¿cierto? Porque el entorno sociocultural y histórico es distinto. Entonces, eso es lo primero. Lo primero que hay que decir en la primera clase, sí, ¿dónde estamos parados? Estamos en un escenario de formación de licenciados y licenciadas en artes. ¿Y por qué usted es licenciado? Porque hay un ente al que usted reconoce que es el Estado, ¿verdad? Que tiene unas necesidades. Y en el marco de esas necesidades de transformación, de progreso, avance, etcétera, que son distintas las de Venezuela que las de Francia, y allá también hay universidades de arte que las de China, y allá también universidades considera que hay que administrar unos ciertos contenidos a una cierta población con el fin de que se empoderen, de que manejen elementos que permitan dentro de la naturaleza del mundo artístico, que hemos visto ya que es bastante compleja y es una naturaleza de mercado, ¿verdad? Muchas veces, gente que pueda intervenir en esa realidad, producir en esa realidad, transformar en esa realidad con una visión sociocrítica. El Estado no le va a decir a usted cuando le dan el título, que no lo van así metido en un curucho, ¿verdad? Entonces, usted es artista, no. Eso se lo puede decir su mamá, se lo puede decir su papá, se lo puede decir no, se lo puede decir su jefe, se lo puede decir cualquier persona. Y habrá quien se lo discuta. No, pero es que eso no es arte. Y esa discusión es barroca, es bizantina, es eterna, ¿sí? Lo que sí es material es el reconocimiento que te da la universidad. De hecho, en otros países, cada cierto tiempo, tú tienes que revalidar el título. Sí, si recibiste un título de licenciado en arte y no hiciste nada relacionado con el mundo artístico y cultural en tanto tiempo, como la licencia de conducir se te vence. ¿Sí? Tienes que revalidar el conocimiento, porque el conocimiento no es incólume, cambia con el tiempo, como cambia la sociedad y como cambia el ser humano. Entonces, en ese sentido, es válido aprender composición visual, pero por supuesto, porque el cine cada vez más bebe de la composición visual. Pero el primer escalón, el primer peldaño, sabe que estamos en el marco de una cultura que es el material, ¿verdad? Que le pedí que se leyera, que así lo determina y que así lo justifica, y que no es una cultura visual de ahorita, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, porque el cine que conocemos es un cine que nació y se desarrolló con mucho poder después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya había una división, digamos, bien visible entre este y oeste, y los grandes relatos eran entre este y oeste. En este momento el gran relato es, o la discusión más postmoderna, es norte-sur, no este-oeste. Sí, ya no hay esos grandes relatos. ¿Por qué? Porque se cayó el muro de Berlín, pero quedó un cine que antes de la Segunda Guerra Mundial hacía composición visual, y luego con el advenimiento y la democratización de las tecnologías de información y de la computación, ¿verdad? Ahora es composición digital, ¿sí? Entonces siempre la discusión va a ser en qué marco yo hago mi trabajo, para saber por qué vale la pena manejar After Effects, hacia qué y por qué, y sobre todo las posibilidades de trabajo. Ahora, si eso es artístico o no, ¿verdad? Es algo que de alguna manera sí se somete al arbitrio, porque yo creo que hay algo que tiene todo artista, que es que produce para someter a debate su creación. Sí, difícilmente usted se vaya a conseguir un artista, por ejemplo, un dramaturgo que escribe y mete sus obras debajo del colchón y no se las muestra a nadie. Eso es bien difícil de conseguir, y en el caso que te lo consiga, va a ser abrumadora la mayoría de dramaturgos que escribe con el fin, de difundir eso para que la pieza sea montada.
igual guionistas, etcétera, ¿sí? Pero lo importante es que ustedes están en una universidad que busca la mayor cantidad de conocimiento del paradigma sociocrítico con la mayor intención de transformación, desde el autorreconocimiento, ¿sí? Ahora, el reconocimiento como artista, la universidad es un